Hoy nos acompaña el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, a quien le damos la bienvenida a GAT Magazine y de una vez vamos con las preguntas. Empecemos, doctor, con esta importante información porque en 2024 Coljuegos alcanzó un recaudo histórico de 1 billón de pesos destinado al sector de la salud, que es muy importante. ¿Cuáles son estos factores clave que contribuyeron a este logro y cómo planea la entidad mantener o superar esta cifra para este año 2025? Saludo muy especial al Magazine, a todos los que nos ven a diferentes partes del mundo. Sí, para nosotros, digamos, en este periodo tan importante de reformas en Coljuegos, hemos fundamentados en unos ejes importantísimos que fue combatir la corrupción, la ilegalidad, ¿sí? El eje de la modificación de la estructura tecnológica de la entidad, el rediseño institucional y, lógicamente, lo fundamental que es el crecimiento de las rentas del monopolio. Las rentas del monopolio, por vez primera, pasan el billón de pesos, 1.046.000 millones de pesos, más exactamente. En el año, la vigencia anterior del 23, habíamos llegado a los 846.000 millones de pesos, digamos un incremento importantísimo de casi 180.000, 190.000 millones de pesos entre un año y otro año. Se debe fundamentalmente a esos ejes que hemos planteado, pero sobre todo a un crecimiento en las acciones de esta entidad reguladora. De otra parte, al avance tecnológico, a la transformación, a la inteligencia artificial, a todo el control que estamos teniendo sobre las operaciones y a combatir de manera implacable la ilegalidad en los juegos de suerte y azar. Creo que estos han sido unos factores importantísimos. Tenemos un camino abierto que va a llegar, llegaremos con el Keno. Ha empezado el proceso licitatorio, ya se han colgado los prepliegos y avanzamos para que de acá al 20 de mayo estemos finiquitando el proceso y adjudicando el nuevo juego del Keno. Igualmente tenemos otro avance importante que facilitó el gobierno nacional por la expedición de un decreto, el 1486 de diciembre 13 del año 2024, en donde se hace una nueva regulación, se modifica la regulación de las rifas, de las rifas que se convierten, se amplían, son más el número de rifas que se van a permitir, se crean unos operadores, van a estar quienes apuestan en estas rifas, pendiente que esos operadores trasciendan y permitan el manejo claro y diáfano de los recursos y de las transferencias para la salud. En estos dos rubros pensamos avanzar. El Keno, por lo menos, aspiramos a que sean aproximadamente unos 450.000 millones de pesos en estos 5 años de adjudicación. Y en lo que respecta a rifas, aspiramos que anualmente estemos recaudando 60.000 millones de pesos por este concepto. Eso incrementará y proyectará mucho más el crecimiento de los recursos a la salud, que como todos saben, son destinados a la salud subsidiada de los colombianos. Continuemos, los juegos novedosos como Superastro están presentando muy buenos resultados medibles mes a mes, llegando a mercados más jóvenes que juegos tradicionales. Esas acciones de control que verifica Coljuegos para garantizar la edad del jugador en las aplicaciones se está dando, ¿cuáles son? Digamos que desde Coljuegos realmente hemos implementado diversas estrategias para promover lo que hemos denominado y nos hemos encargado de avanzar en ello, en el juego responsable. Y con eso, pues digamos que los operadores de los juegos, en este caso los operadores, pues deben de tener claro cuáles son las medidas que se deben de determinar o implementar, para que se pueda hacer un control en esos juegos operados por Internet de una manera efectiva y veraz. Yo creo que en estos procesos que se generan,
como la autoexclusión de esos jugadores, nos permite a nosotros evitar que los apostadores en un momento dado puedan perder el control. Muchos operadores internacionales ven a Colombia como un referente en regulación en los juegos de azar en línea en Latinoamérica. ¿Conoce usted, doctor Marco Emilio, algunas normas en otros países que hayan adoptado parcial o totalmente el modelo regulatorio de Colombia? Bueno, digamos que Colombia recientemente ha sido significado por las diferentes revistas como el regulador más avanzado de Latinoamérica, de América Latina. Esto, pues, lógicamente se debe a varios factores. Uno de ellos, digamos, es nuestra historia institucional, nuestra normatividad, nuestra misma Constitución, que ha establecido que el monopolio de las rentas o las rentas del monopolio de los juegos de suerte y azar van destinadas a la salud de los colombianos. Y con ello esa regulación, pues, ha venido después trascendiendo por medio de la ley, por medio de los acuerdos, por medio de los decretos, y esto ha enriquecido de alguna manera esa importancia. Por lo menos nosotros fuimos de los primeros que entramos en el mercado de los juegos en línea en América Latina, con las regulaciones que se han expedido, y de ahí varios y muchos países pues han, digamos, bebido de esa legislación nuestra, esa experiencia nuestra, y de eso se trata, de poder mancomunadamente y de manera muy de hermanos latinoamericanos orientar y tratar de que esto sea una realidad. Vemos, por ejemplo, que esa destinación a la salud, esa destinación social de los recursos de los juegos de suerte de azar es un imperativo en el desarrollo institucional, en nuestros presupuestos nacionales, en la vigilancia, en la supervisión. No solamente nosotros supervisamos que esos recursos nos lleguen y controlamos los juegos de suerte de azar, sino que otras entidades del Estado lo hacen, como la Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de Salud, porque lo que interesa es que esos recursos que superaron el billón de pesos lleguen directamente a la salud subsidiada de los colombianos, aquellas personas que no pueden tener salud. Y en estos avances vemos cómo países como el Ecuador, como Paraguay, cuales tuve la fortuna de tenerlos acá en estas dependencias, les mostráramos cómo funciona la estructura de Coljuegos y cómo es el control y cómo opera toda esta estructura importante que se encarga de recaudar los recursos para la salud subsidiada de los colombianos. El juego responsable es una prioridad en el sector, ¿verdad? ¿Qué estrategias innovadoras se están implementando para prevenir la ludopatía sin afectar la experiencia de los jugadores recreativos? En Coljuego tenemos un micrositio, ¿sí? Que se encuentra en www.tomaelcontrolcoljuegos.co.co, en donde incluimos toda la información referente a la autoexclusión, a las herramientas como un test también de identificación de los jugadores, que nos permite a nosotros pues, tener en cuenta cada una de estas personas, el riesgo que ellos representan, y igualmente de otro lado tenemos las IPS y las EPS en la salud como un mecanismo importante de asistencia para las situaciones de ludopatía que puedan presentarse u otras situaciones especiales con el manejo de los jugadores. ¿Existen actualmente emisión de alertas activas que permitan detectar de pronto, doctor, una probable ludopatía o apuestas realizadas por menores de edad? ¿Las plataformas en línea o ustedes en Coljuegos pueden controlar esto? Pues digamos que a través de la resolución que expedimos referente al juego responsable, los operadores en línea deben incluir dentro de las plataformas una opción que permita a los jugadores la autoexclusión. En eso estamos, revisamos, queremos que los operadores tomen conciencia realmente de lo que significa la recreación y lo que puede significar un problema de ludopatía. Pero en eso hemos avanzado también y bueno, es muy reciente
esta resolución que no solamente fue expedida por nosotros, sino que fue de consumo, en acuerdos y en mesas de trabajo con nuestros operadores. Atentos a esta información porque actualmente en Colombia alrededor de 107.000 máquinas tragamonedas están autorizadas para funcionar legalmente. ¿Cómo se está moviendo el segmento de casinos físicos hoy, doctor? ¿Será que el juego en línea acabará con esta vertical dentro de algunos años? Yo no creo, mira que los juegos localizados, los casinos, digamos que han tenido su comportamiento, bien un comportamiento estable. Es más, para los primeros 2 meses de este año, 3 meses, hemos venido viendo una tendencia de incremento, pero tienen un comportamiento frente a las rentas del monopolio importantes, no decrecientes, creciendo en una proporción. Creemos que esas hoy en día ya son 108.605 máquinas tragamonedas, de las cuales el año anterior batimos todos los récords superando las 110.000 máquinas tragamonedas. Eso quiere decir que el juego y la actividad de los juegos de suerte de azar localizados está totalmente sobre rieles, está andando y va en un proceso importante. Lo mismo que las METs. Nosotros tenemos 2 resoluciones, o tenemos unas MET que se llaman MET de paz, en donde buscamos que quienes no se han regulado con Coljuegos se incluyan dentro de ese proceso y las autorizaciones de Coljuegos para que ellos, de una parte, liberen toda situación a futuro que puedan tener o complicaciones de orden penal o administrativo por el manejo y no pago de los recursos, y nosotros pues lógicamente vamos a tener un ingreso importantísimo dando la autorización e incrementando las rentas del monopolio. Igual sucede con las MED de ruta, no obstante que tenemos una suma superior a las 100.000 máquinas tragamonedas que están en la ilegalidad, que están por fuera del marco de la aprobación o del permiso por parte de Coljuegos, y pues esa es nuestra permanente lucha contra estas bandas, estos sectores, estas personas que están desde hace mucho tiempo incursos potencialmente en un delito, ya que el ejercicio, lo que están realizando es lo que se conoce como un ejercicio ilegal de una actividad, de un arbitrio rentístico que corresponde al Estado, que es los recursos de la salud. No están pagando los recursos de la salud, están violando la ley, están violando el Estado de Derecho, pero esa es una de nuestras razones, combatir la ilegalidad. El juego ilegal sigue siendo un reto para la industria y, por supuesto, también para el Estado. Hablemos, doctor Marco Emilio, de cuáles son esas estrategias más efectivas que Coljuegos ha implementado o planea implementar para combatirlo. Bueno, tenemos la lucha contra la ilegalidad. Ese ha sido una de las banderas nuestras en esta administración. Lo hemos hecho de una manera consecuente, lo hemos hecho de una manera organizada, lo hemos hecho con unos procesos de operativos interinstitucionales con las diferentes entidades, la Fiscalía General de la Nación, el CTI también de la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y sobre todo los operadores que son los primeros afectados con la ilegalidad. Con todos hemos hecho un gran equipo, hemos firmado pactos por la legalidad en todos los departamentos y en ciudades importantes con instituciones también como la Cámara de Comercio. 38 pactos que hemos firmado precisamente para combatir este flagelo que es la ilegalidad, que nos quita más de 1.5 billones de pesos al año para la salud. Entonces, esa es una meta permanente, son decisiones permanentes para combatirlos. Por eso hemos actuado y en esos operativos hemos realizado 236 acciones de control, o sea, operativos. Vamos a los diferentes municipios, a las ciudades, pero en unos operativos envolventes, donde vamos con mucha fuerza pública y con el apoyo interinstitucional y con los operadores, y logramos minarlos
logramos incautar y esa incautación tiene que llegar a un proceso administrativo y posteriormente la destrucción de los elementos. Esta administración ha destruido 8.600 elementos de juegos de suerte de azar, entre máquinas, tragamonedas, todo lo que hemos logrado incautar. Pero además hemos impactado en 25 departamentos de Colombia. Yo creo que nunca antes se había realizado esta acción, 31 cierres de establecimientos en el país, en esos operativos, 5.291 elementos incautados en este último año y la mitad del año anterior, digamos, en prácticamente 8 o 9 meses, 5.291 elementos nuevos incautados. Esos elementos incautados también tendrán el mismo destino de los otros en la ilegalidad, la destrucción que muy pronto tendrán esos elementos. Se han judicializado más de 700 personas, se han implementado, se han hecho más o menos unas 600 denuncias penales a la Fiscalía por la misma ilegalidad. Hemos destruido 8.678 elementos, que esos 8.000 elementos nos daban pérdidas aproximadamente de 250.000 millones de pesos al año. Son acciones permanentes y en eso estamos comprometidos. A todo momento estamos en las diferentes partes, hacemos una inteligencia, se hace una inteligencia y caemos sobre esos sitios de esta manera. Creo que así como vamos impactando y sacando adelante los procesos, lograremos que este destino sea mucho mejor. Pero además, eso es para los localizados, pero además tenemos operativos en los juegos en línea o de internet, en donde hemos hecho más de 10.000 bloqueos de páginas, y todo lo que tiene que ver con ese nuevo proceso. Nosotros, digamos que yo decía acá y le decía a los operadores, hoy es el tiempo de la modernidad, de la infraestructura tecnológica, del crecimiento tecnológico en todos los juegos de suerte de azar en el mundo. Pero también los ilegales crecen en tecnología. Acá nos meten nosotros tecnologías extranjeras, nos meten operadores que no tienen el visto bueno de Coljuegos, y igualmente tenemos que darles a ellos, a los influencers, a quienes operan promoviendo esa ilegalidad. Doctor Marco Emilio Incapé, ha sido un gusto tenerlo aquí en GAT Magazine, el medio oficial de la industria de los juegos de suerte y azar y del entretenimiento. Nos vemos en Cartagena, ¿verdad? Allá estaremos en Cartagena, si Dios lo permite. Claro que sí. GAT Magazine.